Vamos entonces con estas preguntas a consolidar lo que hemos aprendido en esta sesión de clase. Dice, tenemos un texto, ¿no? Y nos preguntan establecer cuántos determinantes hay aquí. La antes de unánime, la antes de canoa, el antes de fango, los y pocos antes de días, el antes de hombre, del antes de sur, su antes de patria, las antes de infinitas aldeas, el antes de flanco, la antes de montaña, el antes de idioma y la antes de lepra. Tenemos entonces 13 determinantes. Tal vez alguien se pregunte, ¿y por qué no conté y que su patria era una de las infinitas aldeas? Porque ese una está reemplazando, está siendo equivalente a patria. Ese una se trata entonces de un pronombre. Así que no hay duda. Respuesta en esta pregunta es D de dedo. Tenemos aquí otro texto. Igualmente debemos establecer cuántos determinantes hay. Tengo los antes de extravagantes hijos. Va 1. Mi antes de fantasía, ese es un posesivo, van 2. Los antes de tenebrosos rincones, 3. Mi antes de cerebro, otro posesivo, 4. El ante silencio, 5. El ante arte, 6. La ante palabra, 7. La ante escena, 8. Del antes de mundo, 9. La antes de leche de amor, 10. La antes de miseria, 11. Esos antes de padres, 12. Mi antes de musa, 13. El antes de misterioso santuario, 14. La antes de cabeza, 15. Mi antes de actividad, 16. Todos y los antes de años, 18. Respuesta entonces, C de corazón. Tenemos aquí otro texto en el que nos piden también establecer el número de determinantes. Recuerda que los determinantes son estas palabras que van a establecer una relación de referencia o de cuantificación respecto del nombre. Entonces, incluyen varios tipos: el artículo, el posesivo, el cuantificador, el enfático. Veamos acá. La antes de cena, los antes de nobles celtas, van 2. Al antes de bosque, van 3. Nuestro, ahí tenemos un posesivo, van 4. La antes de luna y también tercera, ¿no? Entonces tenemos, a ver, hasta ahí tenemos 6. 4 antes de sacerdotes, van 7. Varios antes de ornamentos, van 8. Un antes de copón, van 9. Media antes de vara, es 11. Del antes de surco y también la palabra séptima antes de surco, van 13, si no me equivoco, a ver, luego contamos. Del y primer antes de bosque serían 16, la antes de región, 17, doble antes de cantidad, 18, y el antes de hada. Vamos a ver. Entonces, la 1, los 2, al 3, nuestro 4, la 5, tercera 6, 4, 7, varios 8, un 9, media 10, del 11, séptimo 12, del 13, primer 14, la 15, doble 16 y el antes de hada 17. Hay en total 17 determinantes. La respuesta entonces es la alternativa E de enano.
Recuerda que un determinante es aquella palabra que va a establecer relación de referencia o de cuantificación respecto del nombre. Estos determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, cuantificadores, relativos o enfáticos. Veamos aquí. ¿Qué oración es la que tiene mayor número de determinantes? En la primera dice la y tercera antes de sección, van 2. Del y quinto antes de año, van 4. La y trigésima antes de promoción, van 6. La antes de donación, 7. Y una antes de nueva loza, 8. Entonces, en la A tenemos 8. En la B, nuestro, un posesivo, primer, un cuantificador ordinal, van 2. Una, un artículo indefinido, 3. Los, un artículo definido, 4. Esta, un demostrativo, 5, y primer, antes de grado, es un cuantificador ordinal, son 6. En la B hay 6. En la alternativa C, 2, cuantificador numeral cardinal, antes de procesos, su, posesivo, antes de contra, la, antes de cuarta sala penal. Ojo, ese la se cuenta, es un artículo, pero la palabra cuarta antes de sala penal no se cuenta, porque esa es toda una locución. Cuarta sala penal es un nombre, así que ahí ya no se cuenta. Entonces tenemos 1, 2, 3 y toda antes de responsabilidad, 4. En la D, un antes de turrón, un artículo indefinido, su antes de mamá, un posesivo, la antes de barriga, artículo definido, y que antes de barbaridad es un enfático. Entonces, allá hay 4. En la E, 2, un cuantificador cardinal antes de amigos, nuestros, un posesivo que también modifica a amigos, su antes de viaje, un posesivo, muchos antes de recuerdos, un cuantificador indefinido. ¿Cuántos tenemos? 4. Así que la respuesta, sin lugar a dudas, es A de avión. ¿Dónde se ha subrayado un determinante? Veamos. En la A dice, toma algo contra la gripe, es como decir, toma una pastilla, toma un jarabe. Se trata de un pronombre. Si fuese un determinante estaría modificando. En la B, menos sí modifica, pero a la palabra cansado, que es un adjetivo, por lo tanto, menos es un adverbio, lo está cuantificando. En la C, la palabra más modifica a ejercicios. Ejercicios es un nombre, por lo tanto, más es un cuantificador indefinido. Y corroboramos que en efecto trajo más ejercicios de lenguaje, contiene la respuesta, porque en la D la palabra antes es un adverbio y en la E la palabra tan es otro adverbio. Así que, sin lugar a dudas, la respuesta en esta pregunta es la alternativa C de casa. Recordemos que los nombres que constituyen los núcleos de las frases nominales presentan 2 accidentes, que son género y número. Y los adyacentes, es decir, los adjetivos y los determinantes que lo acompañan para precisar el significado, también deben presentar esos accidentes, pero en concordancia con lo que establece ese núcleo, ese nombre. Veamos aquí entonces cuáles son los determinantes adecuados a las palabras que van a ser modificadas. Tenemos calor, así que anteponemos el artículo el. Calor es masculino, el calor. Luego tenemos canícula, que se refiere a una zona de excesivo calor. Canícula es un sustantivo femenino, así que es la canícula. Dice, el gran y temido, gran, grande, es igual para el masculino y el femenino. Así que gran
y temido navío Walrus. Habría las 21 troneras. Troneras es de género femenino, por lo tanto debe decir 21. Recuerda que el masculino es el género no marcado, por eso el masculino se puede apocopar, pero el femenino, que es el género marcado, siempre debe poner de manifiesto ese accidente que le está afectando, ¿no? Si es femenino, tiene que estar siempre la marca de femenino. Así que, fácil, ¿no? La respuesta es la alternativa de dinosaurio. Dice aquí, completen el enunciado, ¿no? En el texto, se presentaron 40 candidatas, ¿no? Dice, en el texto se presentaron 40 candidatas, 21 de ellas fueron seleccionadas. Debemos cambiar una palabra por cual, ¿no? Para que haya concordancia. En efecto, si nosotros hablamos de 40 candidatas y afirmamos que en número de 21 han sido seleccionadas, para afectar con ese cuantificador a la palabra candidatas, debemos también tener la marca de femenino. Entonces deben ser 21 candidatas. Reemplazamos 21 por 21 candidatas. El sustantivo es femenino, por lo tanto debe estar la marca de género. Respuesta entonces alternativa B de beso. Veamos esta pregunta. Indica la oración con mala construcción del determinante numeral. Recuerda, también en los numerales, en los cuantificadores en general, nosotros observamos las marcas de género y de número. Por lo tanto, estas marcas, si corresponden al género femenino, que es el marcado en el español, deben estar presentes. 22ª Fiscalía. Como ves, se ha escrito separado ese término numeral, 22ª. Así que la concordancia va en cada palabra. Si se hubiese escrito en un solo término, entonces sería 22ª. 22ª. La concordancia solo se marca al final. En la siguiente, se puede escribir 13º, porque se refiere al juzgado. Entonces, delante del nombre masculino sí se puede apocopar, 13º juzgado. Luego tenemos, a ver, C, 14º. Ajá, dice 14º piso. La terminación avo es característica de los partitivos. 14ª parte. ¿No? 14ª parte. Un 14º de. Por lo tanto, ahí se observa el error. Debió haber dicho 14º piso. Corroboramos en las otras, 31 sillas, correcto, y como cucharadita es femenino, entonces se antepone media cucharadita. Sin lugar a dudas, respuesta C de casa. En esta pregunta nos interrogan sobre la cantidad de determinantes posesivos que encontramos en el texto. Leamos. La última noche que la vimos en su viejo local, ese es un posesivo, está apocopado, su viejo local, va uno. Nuestro auto es otro posesivo, ahí está, modifica auto, van dos. Se descompuso y por eso nos quedamos a su lado, van 3, oyendo van 4, su historia, pues la suya era una imaginación increíble. La suya no lo contamos, la suya era una imaginación, la suya, la tuya, la nuestra, se trata de pronombres. La suya era una imaginación increíble que a nuestros amigos y a mí nos encandilaba. Nuestros modifica a amigos. Ese es el quinto posesivo que hemos encontrado en este fragmento.
Así que la respuesta es la alternativa D de dinosaurio. Veamos. Las palabras subrayadas en esta imponente estatua es la más grande en nuestro país. Algunos visitantes la comparan con el Cristo de Corcovado en Brasil. ¿Qué clase de palabras son? ¿Qué clase de determinantes? Esta modifica a estatua. Esta es un demostrativo que está indicando una ubicación en la misma posición del hablante. Entonces, este es un demostrativo. Nuestro modifica a país, se trata de un posesivo. Y algunos modifica a visitantes, algunos pueden ser 10 o pueden ser 1000, ¿no? Algunos. Se trata de un indefinido. Por lo tanto, la secuencia de determinantes es demostrativo, posesivo, indefinido. Respuesta, casa. Debemos cuantificar el número de determinantes que existen en este texto. Dice, las últimas, y eso modifica investigaciones, sobre su, modifica a participación, van 3. En el antes de fraude, 4. Que una amiga, 5. Suya, es un posesivo, 6. La ayudó a obtener esa, modifica información, ¿no?, de forma ilegal. Entonces, tenemos en total 7 determinantes entre artículos, posesivos, ordinales y demostrativos. Respuesta alternativa D de dinosaurio. Tenemos un texto un poquito largo en el que nos piden establecer qué clase de palabra es cada una de las que han sido subrayadas. Entonces veamos. Su, ¿no?, en la primera línea, Esperanza en su cartera lleva 2 aretes. Ahí la palabra su modifica a carteras. Se trata de un determinante posesivo apocopado. Luego 2 modifica a aretes. Se trata de un determinante numeral cardinal, indica cantidad exacta. Luego en la siguiente línea dice un reloj grande. Entonces, y ahí se han subrayado las palabras un y grande. Se trata de un artículo indefinido y la palabra grande es un adjetivo. Entonces, la secuencia es determinante posesivo, determinante numeral cardinal, determinante artículo indefinido y adjetivo. Esa secuencia coincide con la alternativa D de dedo, ¿no? Esa es nuestra respuesta, D de dinosaurio. Tenemos aquí un texto. Entre tantos poetastros, entre tanta musa bella, mi pobre numen se estrella y se ha hecho 1000 pedazos. ¿Cuántos determinantes tenemos ahí? Tantos modifica a poetastros, 1. Tanta modifica a musa, 2. Mi modifica a numen, 3. Y 1000 modifica a pedazos, 4. Respuesta entonces, B de borrico. En esta pregunta nos interrogan por la identificación de una oración en la que se encuentren los determinantes posesivos. En la primera, algunos traen sus herramientas, o sea, ese algunos es un pronombre. Sus modifica a herramientas, por lo tanto, ahí sí hay un posesivo, pero solo es uno, no hay más. En la B, esos modifica libros, esos es un demostrativo. Y este modifica cuaderno, también un demostrativo,
Y aquel que modifica estudiante es otro demostrativo. Son puros demostrativos ahí. En la C, mi modifica a hermano. Ese es un posesivo. Tú, tu hermana, ¿no? Tenemos ahí otro posesivo, van dos. Esa debe ser la respuesta. Corroboremos. En la D dice esta, que modifica a poeta. Este es un demostrativo. Y mis modifica a lecturas. Hay solo un posesivo. En la E, no hay ningún posesivo. No hay ningún posesivo. ¿Por qué entonces debemos preferir como respuesta la oración que dice, mi hermano fue al cine y tu hermana menor al teatro? Si hay otras oraciones donde hay un posesivo. Por la pregunta, señale la oración que presenta determinantes posesivos. La pregunta está en plural, por lo tanto debemos buscar dos o más. Y la única alternativa en la que se cumple esa circunstancia es C de casa. Elija la alternativa, dice, en que la palabra subrayada está incorrectamente empleada. Asistieron a la segunda charla. Correcto. Mi abuelo celebró su 93º cumpleaños. Correcto. 93º, o sea, 93. Compañeros, esta es la 13ª reunión. Un momentito, 13avo. Eso es un partitivo. Si queremos indicar la reunión número 13, entonces empleamos un ordinal. Debía haber dicho, esta es la 13ª reunión. Ahí está el error. Corroboramos que en la D, 40º piso, es correcto, ¿no? Hay edificios que son tremendos, de 40, 60 pisos. Y el medallista realizó un triple salto mortal, triple salto, también es correcto. Así que, sin duda, respuesta en esta pregunta, alternativa C de calabaza.